Amén, mis hermanitos, qué gusto verlos aquí. ¿Cómo están? Déjenme quito este. Ok, pues gracias a Dios tengo la bendición de poder estar visitándoles y trayéndoles la palabra el día de hoy. Espero que sea de bendición para su vida. Reciban un fuerte saludo y un abrazo de mi pastor, de nuestros pastores, que es el pastor Román y Lupita, que ya han venido algunas veces a predicar y a ministrar con ustedes. Nosotros venimos de la iglesia Unidad Familiar Cristiana, está en el municipio de Jaltenco, junto a Ecatepec, estamos muy pegaditos. Y bueno, gracias a Dios tengo la bendición de venir con mi esposa, con mis dos hijos, y nos está acompañando una hermanita de la iglesia, está Pao. Ahorita al final pues le dejo el lugar a Cari para que les dé un saludo. Y bueno, pues vamos directamente a la palabra del día de hoy. Te voy a invitar que abras tu Biblia. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, de las últimas cartas. Capítulo 2, versículo 9. Es un versículo que ya has escuchado muchas veces. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos esta mañana que tu palabra y tu presencia esté hablando a nuestros corazones, Señor. Así como el siervo de Eliseo, Señor, yo te pido que abras los sentidos espirituales en nosotros, nuestros oídos espirituales, para recibir tu palabra y que esa palabra quede grabada en nuestros corazones. Jesús, gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, acabamos de leer una porción de las Escrituras que nos dan una visión, una imagen de lo que tú y yo somos gracias a Jesús. Lo que acabamos de leer dice que nosotros somos real sacerdocio, o nosotros somos sacerdotes a causa de Cristo. Cristo murió por ti y por mí, y eso nos convirtió en sacerdotes. La pregunta está en: ¿sabes qué es un sacerdote? ¿O sabes qué hacía un sacerdote? En el Antiguo Testamento el sacerdocio nació cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y Dios diseñó un sistema en donde se le podía adorar, ¿verdad? Y bueno, antes de que se me olvide, el tema del día de hoy, de la palabra del día de hoy, es un sacrificio que produce vida. Así se llama esta predicación. El radicalismo que mostró la tribu de Leví fue la que vio Dios para delegarle el trabajo del sacerdocio. Aquí hay algo importante y algo muy necesario que tenemos que aprender antes de llevarte a lo que yo quiero enseñarte el día de hoy. Como yo te decía, en Primera de Pedro nos enseña que Dios nos convirtió en sacerdotes, y lo que te estoy comentando es, o a donde te quiero llevar es, de dónde nacieron o de dónde salieron los sacerdotes, y por qué ahora tú y yo nos constituimos y nos llamamos real sacerdocio de Dios. ¿Ok? Dice que los sacerdotes vinieron de la tribu de Leví.
No sé si recordarás, pero cuando sale el pueblo de Israel y se comienza a constituir como una nación, como un pueblo, y anduvieron durante mucho tiempo, durante 40 años en el desierto, Dios instituyó: esta tribu va a tener tal tierra, esta tribu va a hacer esto, esta tribu va a hacer lo otro, recordando que eran 12 tribus. Pero la tribu de Leví les dijo: ustedes se van a encargar del templo, del sacerdocio, del trabajo, de la dedicación a la adoración. A la tribu de Leví no le van a dar tierra, así les dijo. O sea, a la tribu de Leví no le van a dar tierra, porque su trabajo y su herencia va a ser el servicio a Dios, el servicio a la adoración en el tabernáculo, ¿ok? Pero la pregunta está: ¿por qué Dios escogió a la tribu de Leví? ¿Por qué Dios escogió específicamente? Fíjate, vamos a Éxodo capítulo 32. Capítulo 32, vamos a leer en los últimos versículos. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 29. Antes de leerlo, quiero contarte el contexto de esta historia. El pueblo de Israel había salido de Egipto, estaba en el desierto. Dios hablaba con Moisés. Dice la Biblia que Moisés subía al monte y tenía intimidad y contacto con Dios, ¿verdad? Moisés, en uno de esos momentos en donde Moisés sube a hablar con Dios, Dios le revela la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y dice la Biblia que Dios los escribió en una tabla, en unas tablas de piedra, y Moisés recibió la ley de Dios. Imagínate ese momento tan profundo y tan íntimo que estaba viviendo Moisés. Pero ¿qué estaba pasando abajo del monte? ¿Qué estaba pasando con el pueblo? El pueblo comenzó a decirle a Aarón, que era el hermano de Moisés, un encargado, por así decirlo, un sacerdote encargado, ¿verdad? Le dijeron: oye, como que ya se tardó mucho Moisés, se me hace que ya le pasó algo. ¿Por qué no nos hacemos un becerro de oro y ese va a ser nuestro Dios? ¿Cómo ves? Vamos a hacernos un becerro, vamos a adorarlo, vamos a cantarle. Entonces, fíjense lo que, bueno, Aarón le dijo: órale, vamos a hacerlo. Se hicieron un becerro de oro. Moisés baja del monte, y cuando baja del monte, después de tener un tiempo profundo en la presencia de Dios, lo que ve es a un pueblo idólatra, con ideas pecaminosas, con ideas carnales, ¿verdad? Y se enoja, se molesta. Fíjate, versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus hermanos. ¿Quién lo había permitido? Aarón. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los de ¿qué? Los hijos de ¿qué? De Leví. Muy bien, fíjense, vamos a imaginarlo un poco. Estaba el pueblo de Israel haciendo un carnaval. Recuerda que el pueblo de Israel traía costumbres e ideas egipcias, porque ellos venían de allá. Entonces hacían un carnaval, o hicieron un carnaval tipo Egipto, pecaminoso, lleno de pecado, de sexualidad corrompida, a su ídolo que en ese momento habían hecho, que era un cordero de oro, ¿no? Un becerro de oro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Moisés les dice: ¿saben qué? Ya estoy harto. Estoy cansado de que sean idólatras. Estoy cansado de que estén deseosos de regresar a Egipto, de tener costumbres de Egipto, de pecar. Yo ya estoy harto. Y preguntó: ¿quién va a estar con Jehová? ¿Quién le va a ser fiel a Jehová? Entonces toda la tribu de Leví dice que se juntó con él y les dijo: yo voy a estar con Jehová. No voy a estar con Moisés.
No voy a ser leal a Moisés, porque Moisés nunca preguntó ¿quién está conmigo? O ¿quién va a ser leal conmigo? Sino ¿quién va a ser leal a Jehová? Entonces toda la tribu de Leví se levantó. Y déjame decirte que Aarón, el culpable de todo lo que había pasado, como lo acabamos de leer, era de la tribu de Leví. Sí, entonces se juntaron con Moisés y fíjate lo que pasó. 27, bueno, otra vez el 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, fíjate, y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y a los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Es algo bien interesante, porque Moisés no solo preguntó ¿quién está con Jehová? ¿Qué orden le dio? ¿Qué orden les dio, hermano? Ve, agarra tu espada y mata a tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque tu hermano está en idolatría. ¿Sí me explico? Tu hermano, el que está a tu derecha, el de las otras tribus, están en idolatría. Y les dijo: si son tan radicales, háganlo. Si en verdad están con Jehová, háganlo. Y dice, lo acabamos de leer, que ese día murieron más de 3,000 hombres a causa del radicalismo de los levitas. Y es ahí donde nace la consagración de la tribu de Leví, porque Dios vio fidelidad en ellos, no Moisés, Dios. Y es ahí donde nace toda una línea de sacerdotes que aprendieron a adorar y amar a Dios aún mayor que la familia, aún mayor que las costumbres, aún mayor que las culturas, aún mayor que el dinero, que el trabajo. Aprendieron a amar a Dios. Por eso se consagró la tribu de Leví. Uniéndolo con lo que leímos en un inicio, hermano, si Dios nos consagró como sacerdotes, real sacerdocio, es lo que Dios quiere es que hagamos sacrificios. Sacrificios como los que hizo la tribu de Leví. Y no te estoy diciendo que vas a agarrar tu espada y vas a matar a todos, no. Pero vamos a ver cuáles son esos sacrificios. Antes de ir a cuáles son los sacrificios, en esta historia surge el nombre de Aarón. La tribu de Leví mostró sacrificios que producen vida. Aarón, en diferentes momentos de su vida, nos mostró cómo tuvo que aprender la manera correcta de llevar y hacer un sacrificio. Surge la historia de Aarón. De toda esta historia que yo te acabo de leer, hermano, surge la vida de Aarón. ¿Quién fue el culpable de que se hiciera un becerro de oro? Aarón, porque le preguntó. Aarón era el hermano de Moisés y era el encargado, ¿verdad? Y le dijeron: a ver, Aarón, vamos a hacer un becerro de oro. Y Aarón, no creas que lo quería, pero pon tú que le ganó el pueblo, ¿no? Era mayoría contra minoría. No, pues ya, pues órale, háganlo, no me vayan a golpear, no me vayan a decir algo, no me vayan a correr, no, háganlo. Fue indulgente, háganlo. Aarón, recuerda este nombre, este hombre, Aarón, hermano de Moisés. Fíjate, Aarón en diferentes momentos de su vida nos mostró cómo tuvo que aprender la manera correcta de hacer un sacrificio. Cuando el pueblo se hizo un becerro de oro, lo que acabamos de leer, ¿qué aprendió Aarón?
que el pecado trae muerte y que para acabar con el pecado hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Cuando sus hijos murieron por descuidar la manera de servir a Dios, en Levítico capítulo 10 viene la historia. No lo leas por causa de tiempo, te la cuento, pero en Levíticos capítulo 10 viene la historia de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Eran dos siervos que venían de la tribu y de la familia y de Leví, que tenían el compromiso y la responsabilidad de hacer y trabajar con el tabernáculo y los sacrificios. Un día se les hizo fácil saltarse los procedimientos que Dios había puesto como un diseño y trabajaron en rebeldía, trabajaron en indulgencia, probablemente como la que su papá tuvo al inicio. ¿Y qué crees que pasó? Dice la Biblia que vino fuego y los consumió. Y lo más tremendo es que los sacerdotes, hermano, no tenían el derecho de tocar cosas muertas ni estar en un velorio. Entonces Aarón no pudo estar en el velorio de sus hijos muertos. ¿Tú crees que esa experiencia no le trajo un aprendizaje? Ya aprendimos, Aarón ya había visto con el becerro de oro. Aarón ya había visto que el pecado traía muerte, que el pecado traía muerte. Aarón ya lo había visto, hermano, porque dijo, Moisés le mandó matar a 3,000 hombres para erradicar el pecado. Después vienen sus hijos, hacen mal el trabajo, en rebeldía y en pecado lo hacen, llega fuego del cielo y son consumidos. ¿Tú crees que eso le trajo un aprendizaje? Claro, hermano. Pero vamos más allá. Dice, la tercera ocasión donde Aarón tuvo que aprender fue cuando criticó a Moisés y vio a María llena de lepra. Números capítulo 12 viene esta historia. Aarón, hermano de Moisés, y María, hermana de Moisés, comenzaron a criticar a Moisés, el siervo de Dios. Y comenzaron a murmurar y a decir: ¿cómo ves que Moisés se casó con una mujer que no es del pueblo? Eso no es correcto. Y comenzaron a decir: no solo por Moisés viene profecía, también por mí viene profecía. No solo por Moisés viene autoridad, también por mí. Yo soy sacerdote. Entonces la historia cuenta que bajó la nube de la presencia de Dios al tabernáculo y que llamó a Moisés, a Aarón y a María. Entonces imagínate, Aarón, ahora sí van a regañar a Moisés porque Moisés está haciendo algo malo. Qué bueno que lo regañen, que lo rechacen. Y en la junta, fíjate qué tremendo, en la junta que tuvieron los tres con Dios. Esto es una otra predicación, de verdad, porque Aarón no había tenido el contacto con Dios. Aarón era un sacerdote y se dedicaba a los sacrificios y creía en Dios y era un hombre fiel a Dios, pero no había tenido el contacto que Moisés había tenido con Dios. ¿Y sabes hasta cuándo lo tuvo? Hasta esta ocasión que bajó la presencia de Dios, los llama a los tres. ¿Y qué crees? Llega y le dice: Aarón y María, Dios les dice, están criticando a mi hombre que yo escogí. Aarón y María están criticando, están pecando contra el hombre que yo escogí. O sea, no están pecando solamente contra su hermano, sino están pecando contra Dios, porque Dios escogió a Moisés. Entonces Dios los reprende, Dios les dice: ese pecado les va a traer consecuencias. Y al instante María queda llena de lepra. Imagínate esa escena, hermano, en donde Aarón entraba así como que bien feliz porque iban a regañar a Moisés, y el que termina regañado es Aarón. El que termina exhortado por Dios mismo, es Aarón y María.
¿Sabes qué dijo cuando vio a Aarón, a María llena de lepra? ¿Sabes qué dijo? Espérate, Moisés, haz algo. ¿Qué está pasando, Moisés? Hemos pecado, perdónanos. Y inmediatamente pidió perdón y: Señor, perdónanos, salva a mi hermana, sánala, que no se muera. Y nuevamente Aarón tuvo una experiencia de cerca a la muerte a causa del pecado. Cerca a la muerte. ¿Cuál fue la primera? Cuando el pueblo se hizo un becerro y tuvieron que morir muchos a causa de ese pecado. ¿Cuál fue la segunda? Cuando sus hijos hicieron mal el trabajo y en pecado y tuvieron que caer muertos. ¿Cuál fue la tercera? Cuando él mismo criticó a su hermano, cuando él mismo criticó al hombre de Dios, hermano, y su hermana se llenó de lepra. Y tú dirás: no, pues ya la tercera es la vencida, ¿no? Ya entendió Aarón. Fíjate, la cuarta. Pero una de las más importantes es cuando Coré y sus seguidores se rebelaron contra él y Moisés. Fíjate, vamos a Números capítulo 16. Estamos cerca. Números capítulo 16. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos, perdón, de los del consejo, varones de renombre. Vamos a quedarnos aquí tantito. Dice que Coré y sus seguidores eran de la tribu de Leví, eran de los consejeros de la tribu, o sea, eran importantes, tenían gobierno. Hagan de cuenta que Moisés era el principal, Aarón junto con Aarón, y después de ahí venían, cada tribu tenía un consejo y alguien importante dentro del gobierno del pueblo. Entonces Coré y sus seguidores se levantaron con gente diciendo: yo estoy contra Moisés. No estoy de acuerdo en que Moisés sea el mero mero. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que Coré era de la tribu de Leví. Entonces ellos también eran escogidos para el servicio y el trabajo de Dios. Y le dijeron: a ver, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para andar diciendo que tú eres el mero mero, ¿no? Entonces vamos al versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y habló Coré a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y en quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así. ¿Ok? ¿Qué estaba pasando? Coré le dijo: ya estoy harto de ustedes, estoy harto de su gobierno, estoy harto de que ustedes anden diciendo que son los escogidos de Dios. Yo mañana vas a ver que Dios los va a quitar, porque a mí también Dios me puede poner. Cuarta experiencia de Aarón con rebeldía y con pecado. Es la cuarta, hermano. Moisés mandó a que tomaran sus incensarios y el de Aarón y se pusieran fuego, y el fuego que prevaleciera sería el escogido de Dios. Y Moisés les hizo ver cómo estaban menospreciando lo que Dios les había dado, pues ellos eran de la tribu de Leví, los encargados del tabernáculo. Fíjate, vamos en este mismo capítulo un poquito más adelante, versículo 18.
Dice la palabra: y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho junta contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y la consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tierra de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de la tierra de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de la tierra de Coré, de Datán y Abiram alrededor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a la congregación 50 hombres que ofrecían incienso. Hermano, qué tremendo. Es una historia bien tremenda, hermanos. Bien tremenda. No sé si te lo imaginas, pero solo imagínate que se abre la tierra y todos somos tragados en este momento. Pero hay una frase que a mí me llama mucho la atención, porque dice: descendieron vivos al Seol. O sea, fíjate qué tremendo, porque dice la Biblia que Enoc, la historia de Enoc, si no la conoces, es muy, muy chiquita, porque dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. O sea, se fue. Se cree que él se fue vivo al cielo. Igual Elías no murió, hermanos. Elías era un hombre que amaba tanto a Dios que Dios se lo llevó vivo al cielo. No tuvo que morir, se lo llevó, lo arrebató. Ahora imagínate, los de Coré, Dios no los arrebató al cielo, sino que Dios dijo: se arrebatan y se van al infierno vivos. Otra experiencia que Aarón tuvo con la muerte a causa del pecado. Ya es la cuarta, hermanos. Pero ya encontramos un Aarón diferente. Ya encontramos un Aarón con un pensamiento diferente. ¿Sabes por qué? Porque cuando Coré y sus seguidores se rebelaron y les dijeron: ustedes no son los hombres de Dios, ¿sabes qué hizo Aarón? Dice la Biblia y lo acabamos de leer. ¿Sabes qué hizo Aarón y Moisés? Se postraron en tierra. Un Aarón completamente diferente. Ya no fue el mismo Aarón.
Porque ya había entendido y ya había aprendido, hermano, que el pecado trae muerte. Ya lo había aprendido con el becerro de oro. Ya lo había aprendido con sus hijos. Ya lo había aprendido con su hermana. Y dijo: no me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar. Y se postró en tierra. Dios dio muerte al rebelde. Aarón y Moisés lo único que hacían era interceder por ellos. Pero yo le ponía aquí: pero llegó el colmo de los colmos, hermano. Así, fíjate lo que vamos a leer, esto te va a desesperar. Vamos unos versículos adelante, versículo 41. Ya había pasado todo esto. Coré ya había sido tragado por la tierra a causa de su rebeldía. Sus seguidores habían muerto. El pueblo había visto todo esto. Y fíjate, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Qué había pasado? El pueblo ya había visto que se había abierto la tierra, que Coré había muerto, que sus seguidores habían muerto. Y todos nos encantaría escuchar: al día siguiente todo fue felicidad. Pues no es cierto, porque al día siguiente murmuraron contra Moisés y contra Aarón y dijeron, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, la rebeldía y el pecado seguía, hermanos. Pero aquí viene lo más interesante. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en este momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces Aarón, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y como en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Hermanos, si a ti no te estremece eso, ¿sabes? Ya encontramos un Aarón que hizo acción, que accionó, que reaccionó. ¿Por qué? Porque vio que el pecado producía muerte. Y Moisés le dijo: Aarón, la presencia y el furor de Dios se ha encendido contra el pueblo. Y ¿sabes? Encontramos un Aarón que accionó. Porque le dijo: agarra el incensario, ve a hacer un sacrificio por expiación de pecados. Y me encantan las frases que dice la Biblia, porque dice que Aarón se puso entre los vivos y los muertos, y ese sacrificio trajo vida. Ese sacrificio trajo vida. Se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió a Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Imagínate qué escena tan trágica y tremenda, hermanos. Estamos hablando que habían muerto ya con los 3,000 del becerro, con los hijos de Aarón, ya habían muerto más de 18,000 personas a causa del pecado. Pero imagínate a Aarón llegar cansado, agotado, con Moisés, feliz. ¿Sabes por qué? Porque él ya había aprendido que un sacrificio puede producir vida.
vida. Él entendió, hermano. Dijo: no quiero volver a ver mortandad, no quiero que haya mortandad más en mi pueblo, así que voy a hacer un sacrificio. La historia de Aarón nos muestra los tipos de sacerdotes que tenemos que ser. Y a través de estos 3 puntos yo quiero mostrarte el sacerdote que Dios quiere hacer de ti. Punto número 1: sacrifica tu pecado para producir vida. Aarón en Éxodo 32 aprendió que el pecado trae muerte. Aarón, cuando vio a su hermana llena de lepra, aprendió a santificarse. Aarón tuvo que sacrificar su pecado para producir vida en su familia. Había perdido 2 hijos por el pecado. No permitiría que se perderían más. Fíjate, ¿qué pasa aquí, hermanos? A veces como papás estamos bien preocupados por nuestros hijos, ¿sí o no? Que nuestros hijos no se droguen, que nuestros hijos no tomen, que nuestros hijos no critiquen, que nuestros hijos no mientan. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Tú lo haces? ¿Te vea tu hijo o no te vea? O sea, porque no, sí lo hago, pero mi hijo no me ve. Pues sí, hermano. Pero ¿sabes qué le pasó a Aarón? Perdió a sus hijos por su pecado. Y tuvo que aprender a sacrificar ese pecado para no perder más familia. A veces como padres estamos bien preocupados de que nuestros hijos sean bien buenos, pero tú te preocupas por ti, por darle un buen ejemplo, por sacrificar tu pecado, por sacrificar tu carne, por sacrificar tu egoísmo. Como líderes, como pastores, hay una preocupación constante porque la iglesia sea santa, hermanos. Y el pastor Gerardo no me lo va a negar. Yo tengo la bendición de trabajar con el grupo de alabanza en la iglesia, hermanos, y constantemente yo les estoy diciendo: muchachos, vamos a ser santos, obedientes. Pero ¿qué pasaría si yo no me dedico a crucificar mi carne, a crucificar mi pecado? Aunque ellos no me vean, hermano, eso se transmite, eso se ministra. ¿Sí? Si tú quieres comenzar a ver frutos en tu familia, en tu vida, tienes que comenzar a sacrificar tu pecado. Tienes que comenzar a sacrificar tu carne, tus deseos pecaminosos. Así como Aarón dijo: no va a volver a haber mortandad en mi casa, en mi pueblo, y se fue y corrió y accionó. Esta palabra, quédatela, accionar, corrió. O sea, no dijo: pues, órale, pues voy a hacer ¿qué iba a hacer? Sí, o sea, no dijo. ¿Por qué? Porque comenzó a ver que el furor de Jehová se había encendido y que la mortandad había comenzado. No, pues yo no me voy a morir. O sea, yo me puedo ir, mira, bien lentito, caminando y hasta festejando. Y se están muriendo por rebeldes, se están muriendo por criticones. Eso sería pecado. Y lo que él ya no quería era más mortandad. Lo que él no quería era ya más vivir en pecado. Lo que quería aprender era ser un buen sacerdote. Entonces agarró y dijo: voy a agarrar el incienso, voy a encender el tabernáculo, voy a encender el sacrificio. Hizo un sacrificio, se puso entre los vivos y los muertos y hubo vida. Si tú estás viendo que tu familia está muriendo, hermano, muriendo espiritualmente, si tú estás viendo que tus hijos están muriendo espiritualmente, ponte entre los vivos y los muertos. Tú tienes el derecho y la bendición, porque lo leímos al principio. Dios te hizo un sacerdote y tienes la bendición y el derecho de hacer un sacrificio que produzca vida en tus hijos.
¿Sabes? Imagínate que Aarón haya dicho: no, pues ya se están muriendo todos, ya para qué lo hago. A veces damos las cosas ya por muertas, hermano. Damos a nuestros hijos por muertos. No, pues ya no tiene arreglo. Damos nuestro matrimonio por terminado. No, pues esto ya, no, ella para allá, yo para acá, ¿no? Hermano, sacrifica para producir vida en tu matrimonio. Pues sí, hermano, pero es el que no quiere. Véalo bien egoísta. Hermano o hermana, sacrifica. Y créemelo, ese sacrificio, aunque duela, va a traer vida a tu esposo, a tu esposa, una vida espiritual. Hemos visto cantidad de esposas, hermano, que llegan a la iglesia solas. A veces las mujeres, a mi punto de vista, son más sensibles que los varones, más sensibles para recibir la palabra. Yo he visto que cuando el varón se convierte, eso sí, cuando el varón se convierte, prácticamente toda la familia se convierte. Sí. Porque el corazón del varón a veces es más duro, más insensible, más desconfiado, ¿sí me explico? Y las mujeres, hermano, son más sensibles. Y a veces hay más mujeres en la iglesia que varones. Entonces las mujeres, hemos visto mujeres que llegan bien sensibles, comienzan a orar, comienzan a obedecer, comienzan a escuchar a su esposo, a servirle a su esposo, y en pocos meses o hasta en años, así tarde mucho, hermano, pero el esposo se convierte y toda la familia se convierte. Pero ¿qué se tiene que hacer, hermano? Un sacrificio. Un sacrificio. ¿Cuánta muerte quieres ver para aprender? Imagínate que a Aarón le hayan hecho esta pregunta: ¿cuánta muerte quieres ver, Aarón? ¿No entendiste con los primeros 3,000 que se murieron? ¿No entendiste con tus hijos? ¿No entendiste con tu hermana? ¿Cuánta muerte quieres ver en tu vida? En tu vida, en tu corazón, hermano. ¿Cuántos somos de los que, bueno, si hago el sacrificio, pero lo hago mañana? Si hago el sacrificio, pero la próxima semana. Pues ahora el lunes, mañana es lunes. No todos esperamos a empezar la dieta en lunes, ¿sí o no? Ya me he hecho mi última escapadita el sábado, el domingo, y el lunes comienzo la dieta. Y así somos con todos. No, Señor, aguántame. Mira, me he hecho mis últimos pecaditos sábado y domingo, y ya el lunes, ahora sí. ¿Y es lunes? El próximo lunes, Señor. Tienes que aprender a sacrificar tu pecado. El pecado, hermanos, te va a traer muerte a tu vida, va a traer muerte a tu familia, va a traer muerte a tu iglesia. Jóvenes y hermanos, yo les invito, busquemos la manera de que en esta casa no haya pecado. Porque no solo es responsabilidad del pastor, hermano. La responsabilidad del pastor es cuidar su vida, cuidar a su familia y cuidarse él en santidad y predicarla. Pero no va a estar poniéndole cámaras a todos, va a llamar al técnico que puso las cámaras: vamos a ponerle cámaras a todos, vamos a checar cómo se comportan, cómo viven, cómo hablan, qué escuchan, qué ven. Y aún así, aunque les pusieran cámaras, hermano, el pastor no lo sabría todo. ¿Sabes qué les pasaba a los monjes? A los monjes en la antigüedad. Ellos entendían que tenían que vivir en santidad. ¿Y sabes qué hacían? Se enterraban en la tierra, hermano, hasta el cuello, así, porque no querían pecar. O otros se subían a unos lugares altos y se quedaban ahí encerrados en un cuarto. ¿Y sabes qué pasaba? Se volvían locos, porque decían: es que aunque estoy aquí encerrado, no puedo dejar de pecar, porque el pecado está en mi mente. No puedo dejar de pensar en mujeres, no puedo dejar de pensar en sexualidad, no puedo dejar de pensar, porque el sacrificio es aquí. El sacrificio es aquí, en tu mente. Me gustaría darle varias predicaciones, porque esta es otra predicación: el control de tu mente.
Las puertas que tienes abiertas que están llenando tu mente. ¿Qué series, qué música estás escuchando, estás viendo? ¿Qué telenovelas estás viendo? ¿Qué estás leyendo que está alimentando el pecado en tu mente? Hoy en día los jóvenes son muy atacados con esto nuevo del streaming y las series, ¿verdad? Te sale una serie, fíjense, salen como 20 series por mes. ¿No te has preguntado por qué? Y no estoy condenando las series, lo aclaro. No es pecado ver una serie, no es pecado ver una película. Lo que es pecado es que sepas que está mal y lo estés viendo. Lo que es pecado es que a lo mejor te sorprendió y sale una imagen de sexualidad corrompida. Pues la dejo, ¿no? Al fin que no sabía de qué se trataba, ¿no? Pues si al momento que la ves, apágale, quítala, cámbiala, busca algo sano que ver. Pero no te has dado cuenta qué interesante es que esto se está convirtiendo como en una arma que va a atacar a los jóvenes, a los niños, hermano, donde hay miles de caricaturas, miles de películas, miles de series donde los muchachos van a recibir información equivocada. Sacrifica, porque el pastor no va a llegar a decirte eso está mal. Tú ya sabes que está mal. Tú ya sabes, no solo se tiene que recibir un estudio de a ver qué serie está mal y qué serie está buena. No, hermano, porque tú tienes un dominio propio, tienes un criterio, tienes una convicción. Tú sabes lo que Dios es. Si a Dios no le agrada, tú sabes que no le agrada. Sacrifícalo. Porque puede ser, bien chistoso, puede ser que a tus hijos no lo dejes, pero tú en lo escondido lo estás viendo. Puede ser que tú digas, no hijo, volteate, pero tú no te volteas. No hijo, apágale, pero tú no le apagas. Y eso tarde o temprano va a alcanzar a tus hijos, va a alcanzar a tu familia. Sacrifícate. Número 2, sacrifica hasta lo que te es permitido. Aarón tenía todo el derecho de quejarse del ataque del pueblo hacia él, pero no lo hizo. Él clamó. Aarón tenía el derecho de decir, oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué me critican? ¿Por qué están contra mí? ¿Tenía ese derecho? Sí, eso no era pecado, hermanos. Eso no era pecado. El que ella haya dicho, sabes que ya estoy cansado, este pueblo es insoportable, ya me voy a sentar aquí y se acabó, me voy a poner a descansar, voy a dejar todo porque me están criticando y me olvido. ¿Tenía el derecho? Sí. ¿Era pecado? No, no era pecado. Pero ¿sabes qué hizo Aarón? Sacrificó sus propios derechos. Sus propios derechos. El pueblo se rebeló y comenzó a morir, y lo único que pensó Aarón fue en tomar su incensario, ponerse entre los vivos y los muertos y dar un sacrificio que produjera vida. Imagínate que Aarón tomara su derecho de negarse a hacer ese sacrificio. Y viene una pregunta: ¿cuántos hubieran muerto ese día? Imagínate que Aarón hubiera tomado el derecho y dijo, no quiero. Y Moisés, oye Aarón, hazlo. No quiero, la verdad ya estoy cansado. ¿Cuántos nos damos derechos de más para venir a la iglesia? Solo con eso te lo digo. Para venir a la iglesia. Te aseguro que para ti fue una tentación ver el día bien nubladito, lloviendo, 9 de la mañana, una torta de tamal, un atolito, y dijiste, no, ya no voy a la iglesia. Ya mero y me quedo a ver películas, a ver las series que te decía. Porque también es cómodo. ¿Y es tu derecho? Claro. ¿Y es pecado? No, no es pecado, hermano. ¿Faltar a la iglesia es pecado, hermano? No, no es pecado. En la Biblia yo no encuentro que diga que te vas a ir al infierno por faltar a la iglesia. Pero la Biblia dice que si descuidas tu vida espiritual, sí puedes llegar a morir espiritualmente.
La Biblia dice que si te descuidas por un momento, el diablo va a aprovechar como un león rugiente y te va a comer. Y eso el diablo lo sabe. Y lo primero que te pone es tu yo, tu ego. Lo necesito. Por ejemplo, en las compras esto es algo famosísimo, hermanos. Las compras innecesarias, no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado varias veces, que compro algo y a la mera hora que ya lo tengo, pues, ¿para qué sirve? ¿Usted para qué lo quería? De verdad, hermanos, de verdad. Me pasó el otro día que ya tenía un capotrasto, que es algo que ocupo para la guitarra, que ya servía, era funcional y todo. Pues dije, pues me voy a comprar otro, y bien carote. Y cuando me llegó, bien chafa, de plástico, no me gustó. Dije, ya, ¿para qué gasté? ¿No? Y lo acabo de pagar, es lo peor, ¿no? Entonces, así pasa, hermanos. A veces creemos que tenemos el derecho. Tengo el derecho, trabajo, sí, me lo merezco, sí, cómpralo, gástalo. Ya cuando llegan las deudas, cuando llega la hora de pagar, ay Dios, ¿qué hice? ¿Qué hice? Sacrifica tus derechos, aunque sean muy tus derechos, hermano. ¿Sabes quién no vivió derechos? Jesús. Jesús aquí en la tierra tenía derechos de muchas cosas, porque es el Hijo de Dios. Qué tremendo, porque el diablo puso en la tierra un arma muy mala, los derechos humanos. ¿No te has dado cuenta que eso es un arma que creyéramos que es bueno, pero no? ¿Sabes por qué? Porque los derechos humanos defienden a la homosexualidad. Los derechos humanos defienden la libre expresión, pero defienden al que predica, pero no defienden al que predica. Si hubieran existido los derechos humanos en el tiempo de Jesús, no hubieran crucificado a Jesús, hermano, porque Jesús tenía derechos. ¿No te has dado cuenta que el ladrón ya tiene sus derechos aquí en México? Y el ladrón ya no es que tiene derechos, no le puedes hacer eso porque tiene derechos, y cuidado y le pegues porque tiene derechos, y cuidado y le hagas esto. Hermano, está tremendo. Es un arma de doble filo, porque pareciera que es algo bueno y pudiera ser que haya traído cosas buenas. Pero, hermanos, Dios no te vino a exigir, no te trajo al mundo a exigir tus derechos. ¿Dónde lo aprendemos? Con Aarón. Aarón, hermano. Aarón fue un hombre que podía haber exigido sus derechos y probablemente los exigió por mucho tiempo. Dijo, yo soy el hermano de Moisés, ¿no? Y dio el charolazo. A mí qué me dices si yo soy el hermano de Moisés, a mí qué me ves así, porque yo soy el hermano de Moisés, ¿eh? Y te me calmas. Y yo aquí soy el mero mero, porque soy el primer sacerdote de la Biblia, ¿cómo ves? Pues no. Aarón aprendió a sacrificar sus propios derechos, sus propias comodidades. ¿Qué vas a sacrificar? Tus comodidades, hermano. Estaríamos bien ricos ahorita en la cama con nuestras cobijas, pero hubiéramos perdido esta bendición de estar reunidos, recibiendo la palabra de Dios, adorando a Dios y recibiendo alimento espiritual. Cuando llegas a tu casa, hermano, tienes todo el derecho de quitarte los zapatos, tienes todo el derecho de echarte en tu cama porque llegas cansado de trabajar, ¿sí o no? Sí. Pero si sacrificas tus derechos, si vas con tus hijos y los abrazas, ¿cómo estás, hijo? ¿Qué aprendiste en la escuela? Esposa, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansada? Esas palabras, ese tiempo que tú sacrifiques para tu familia, van a hacer que produzcas vida en tu casa. Yo sé, mujer que estás aquí, que ser ama de casa es muy cansado. Yo lo veo con mi esposa. Tengo la bendición que tengo una esposa que es todóloga, trabaja, sirve en la iglesia, hace de comer, cuida a los niños, y es una bendición para mí, hermano. Pero también tengo una esposa que cuando llego de trabajar, mi amor, ven, siéntate. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Y qué viste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Y platica conmigo, me prepara la cena, cenamos juntos. Y a pesar de todos sus trabajos y sus necesidades, hermano, mujer que estás aquí, hazlo, sacrifícate. Hijos,
sacrifiquen sus derechos. A veces los hijos, hermano, sin afán de ofenderles, muchachos, pero a veces los hijos son bien tremendos, porque son bien exigentes con los papás y exigen el derecho, ¿no? No, pues eres mi papá, ¿no? Tú me tienes que comprar, tú me tienes que educar, tú me tienes que mantener. Sacrifica tus derechos y eso va a producir vida en tus padres. Sacrifica tus comodidades. Si tú sirves aquí en la iglesia, hermano, si estás en un área de servicio, sacrifica tus comodidades. A veces es bien cómodo, ¿verdad? Que llegamos y la iglesia ya está bien limpia, le está trapeadito, los instrumentos están acomodados y a lo mejor muchos de los de la iglesia no ven todo el trasfondo, no ven que llegan temprano, no ven que hay oración, no ven que se acomodó, que alguien limpió. Hermano, sacrifica tus comodidades. Si tú no estás en el equipo de servicio, entra al equipo de servicio. Pregúntale al pastor: pastor, ¿cómo puedo servir? ¿En qué área puedo trabajar? Porque quiero sacrificar mis comodidades de cristiano. La verdad, pastor, si llevo 3 años aquí viniendo todos los domingos, eso, hermano, eso está mal. Sí, ven los domingos, pero sirve ya a tu iglesia, ya da a tu iglesia servicio, da a tu iglesia trabajo y sacrifica tus comodidades, porque todos nos queremos quedar como recién convertidos y que nos traten como bebecitos. Ay, el chiquito recién convertido, ay, el bebé. Y cuando llega la primera exhortación del pastor, ay, ay, ay. Es verdad, porque nadie quiere sacrificar sus derechos. Nadie. Es lo doloroso, no sé si se han dado cuenta, es lo doloroso de la adolescencia, que dejas de tener los privilegios de niño para comenzar a vivir las responsabilidades de adulto. Ya, porque si tú ves a un joven de 20 años, hermano, comportándose como una de 12, ¿qué le dices? Ya madura. Te digo que hay varias predicaciones que hay que dar, hermano, porque es una generación de jóvenes adultos que no quieren madurar. Jóvenes, fíjate, son jóvenes que adelantaron cosas en sus tiempos de niñez, adolescencia. Adelantaron sexualidad, adelantaron sensaciones y perdieron la niñez muy rápido. ¿Y sabes qué pasa cuando tienen 30 años? Se empiezan a convertir en niños. Comienzan a coleccionar juguetes. De veras. Comienzan a ver caricaturas, esos famosos animes. Y se comienzan a sentir niños a tal grado, hermano, a tal grado. Y no es por pisar callos, porque veo que algunos de aquí pero a tal grado que a sus 35 años no se quieren casar. A sus 40 años, uy, no, estoy chiquito para tener hijos. Es verdad, sacrifica tus derechos y tus comodidades. ¿Sabes, joven? Ya para pasar al siguiente punto. En la Biblia se le consideraba un hombre a los jóvenes de 20 años para arriba. O sea, un joven de 20 años ya tenía que ir a la guerra, ya tenía que estar casado, ya tenía que cumplir en la casa. Yo lo voy a hacer con mi hijo. 20 años con él en la casa nada más, gracias a Dios. No es por eso, hermano. Es porque después se pasa el tiempo y ya no quieren responsabilizarse. Sacrifica tu comodidad, joven. Punto número 3: el sacrificio que produjo vida eterna. Yo te he mencionado que Dios quiere hacer que tú hagas sacrificios que produzcan vida, pero por ti solo tú no puedes producir vida. Tú no puedes producir nada. Sin Cristo en tu corazón tú no puedes producir nada. Tú eres una persona muerta que cuando Cristo vino a tu vida trajo vida a tu espíritu y comenzaste a vivir, a escuchar al Espíritu, a recibir la palabra de Dios, pero por ti solo no puedes hacer nada. Entonces el punto 3 se va a enfocar en eso, el sacrificio que produjo vida eterna. En Juan capítulo 17, vamos rápidamente.
capítulo 17, versículo 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean tan santificados en la verdad. Nuevamente te lo leo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús se santificó a sí mismo para que todos seamos santificados. Cámbiale la palabra a sacrificado. Jesús se sacrificó a sí mismo para que tú y yo también seamos sacrificados. ¿Sí? Solo a través de un hombre perfecto podría haber venido la salvación. Y la Biblia dice que de este mundo nadie iba a emanar perfecto, hermano. Nadie, porque el pecado ya era muchísimo desde el principio, hermano. Entonces tenía que Dios convertirse en hombre, venir a la tierra. Fíjate, es bien hermoso, porque en una materia que se llama Cristología, que estudia toda la vida de Jesús, nos enseña que hay una unión que se llama unión hipostática. Jesús 100% Dios, pero también 100% hombre. Dijo: en este momento me despojo de mi deidad, pero no dejo de ser Dios. Filipenses capítulo 2 lo dice, ¿sí? Que tener este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no se aferró de ese renombre de ser Dios, de esa deidad que él tenía. Dijo: ahorita no voy a ser Dios, voy a ser 100% hombre, con todas las debilidades. Pero ojo, y lo aclaro, no dejó de ser Dios. Él solo se despojó por un momento, pero siempre fue Dios. Pero aquí en la tierra él vivió siendo 100% hombre, con las debilidades, con el cansancio, con la fatiga, con las tentaciones, con el pecado acechando. Y dice la Biblia en Juan 17:17 que él se santificó, se sacrificó para que tú y yo nos sacrificáramos. Si quieres producir vida, hermano, no solo se trata de hacer un sacrificio, se trata de hacer un sacrificio igual que el que hizo Jesús, a esa magnitud, creyendo que Jesús te va a bendecir y dar vida. ¿Ok? O sea, tú no puedes producir vida. El que la produce es Dios a través de su Hijo. Y todos los sacrificios que tú hagas van a ser para Cristo. Y Él es el que va a traer el acomodo de todas las cosas de tu casa, de tu familia. En tu familia puede ser que haya un desastre, pero cuando comiences a sacrificar tu vida para Cristo, en oración, en búsqueda para Dios, ¿quién produce la vida? Cristo. Jesús renunció a todo lo que le era permitido aquí en la tierra para producir vida eterna. Aarón no sabía la manera ni el tiempo en que vendría Jesús, pero sí confiaba en que vendría un sacrificio que produjera vida eterna. ¿Sí me explicó, hermano? Aarón, hermano, ¿por qué sacrificó Aarón su vida? ¿Por qué decidió ser un buen sacerdote al final, Aarón? Porque él sabía que vendría uno que traería vida eterna. Vida eterna. Y ahora tú y yo lo estamos gozando. Es Jesús. Jesús, hermano. Jesús es Aarón. Dice la Biblia que Jesús es el perfecto sacerdote. Él es y Él siempre será el perfecto sacerdote. De hecho, se ocupa a Aarón en algunas cosas como un tipo de Jesús, así como un tipo también José, por ejemplo. La vida de José se asemeja a la vida de Jesús.
La vida de Aarón y de Moisés se asemeja a la vida de Jesús y se ocupa para ver, no que sea Jesús realmente, sino que en el Antiguo Testamento podemos ver gente que fue fiel a la idea de que vendría un Salvador y por eso decidió sacrificarse. ¿Sí me explico? Jesús, hermano, cuando vino a la tierra tenía el derecho de todo, porque Él era un Dios, Él es Dios. Y aquí en la tierra tenía derecho de muchas cosas. Yo creo que como Él, como hombre, hermano, como hombre, estoy hablando de su humanidad física y natural, pudo tener muchos deseos y tentaciones, hermano. ¿Pudo haberse casado Jesús? Sí, porque era un hombre, pero Él decidió no hacerlo. ¿Pudo haber tenido riquezas aquí en la tierra Jesús? Sí, porque es un hombre, pero Él no quiso, Él decidió sacrificarlo. Ese es el sacrificio perfecto. ¿Quieres conocer qué tienes que sacrificar de tu vida? Ponte a aprender la vida de Jesús. Ponte a leer y a estudiar la vida de Jesús. ¿Cómo vivía Jesús? ¿De qué manera vivía Jesús? Porque ese es el sacrificio que va a traer vida eterna a ti, a tu casa, a tus hijos. Aunque tú mueras y tu carne muera, tu espíritu seguirá vivo en el cielo. Dios, el perfecto. Ponte de pie, hermano. Conclusión: sacrifícate para Cristo, desgástate para Él y asegúrate que ese sacrificio valga la pena, que produzca vida, la vida de Cristo en tu casa, en tu iglesia y en donde quiera que estés. Y antes de hacer el llamado, me gustaría que entonáramos un canto. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por tu bondad y tu fidelidad. Te damos gracias porque tú eres santo. Tú eres digno, Señor. Queremos adorarte y bendecirte, Señor. Revela tu palabra y tu verdad. Revela tu palabra y tu verdad a nuestro corazón, Señor. Revélanos, Señor. Revélanos, Señor Jesús. Y vamos a orar, hermano.